Bueno, vamos a comenzar orando, amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza. Y nos presentamos en esta mañana delante de ti con un corazón, Padre, como dice tu palabra, contrito y humillado delante de tu presencia. Te queremos, Señor, pedir que seas tú obrando, Señor, que esta palabra, Señor, de este tiempo queremos aprender, Padre Santo, seas tú obrando por medio de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestra vida, Señor, para hacer luz en medio de las tinieblas, para que esta palabra resplandezca en nuestros corazones y seamos cada vez más edificados, Señor, con tu palabra, para estar listos y ataviados para aquel día glorioso en que el Señor Jesucristo vendrá por tu iglesia, por nosotros, para llevarnos a esos lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor, Dios Todopoderoso. Por eso dejamos todas las cosas en tus manos, Señor. Dejamos cualquier distracción, Señor, en tus manos. Dejamos cualquier preocupación, cualquier cosa, Señor, que pase por nuestra mente, la dejamos en tus manos para que tú obres, Señor, y podamos prestar atención, Señor, a tu palabra. Prestar atención, Señor, a lo que quieres enseñarnos, Padre Santo. Dejamos en tus manos nuestras vidas y este tiempo para gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Éxodo capítulo 30, versículo 17 y 18. Pues vamos a estudiar hasta el 38, pero solo vamos a leer unos poquitos para empezar. Entonces, del Éxodo 30, del 17 al 18. Amén. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Ahora del 22 al 25. Del 22 al 25 dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos de 500 ciclos y de canela aromática la mitad de ese, de la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, y según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Amén. Y ahora el versículo 34 y 35. Y dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Amén. Amén. Entonces, ¿de qué habla? De la fuente de bronce, del aceite de la unción y el incienso aromático del Señor. En nuestro estudio anterior vimos el altar del incienso, que era los versículos anteriores en el capítulo 30 que habla del altar del incienso, precisamente donde se iba a quemar ese incienso que vamos a ver hoy, y también el dinero del rescate. Ese incienso representa las oraciones y las alabanzas de su pueblo. Y ahora nosotros también con nuestras oraciones y alabanzas suben como olor fragante a la presencia del Señor. Y por medio de Cristo, que el Señor Jesucristo, que es nuestro intercesor perfecto y perpetuo, sigue esa constante alabanza, es decir, cada vez que oramos, cada vez que alabamos al Señor, cada vez que le adoramos, por medio del Señor Jesucristo, eso sube como olor fragante delante de Él. Amén. Entonces, por eso es que debe ser constante. Así como en ese tiempo era constante el quemar el incienso para el Señor en el tabernáculo, posteriormente en el templo, ahora en nuestra vida debe ser también constante el estar en oración, en adoración para el Señor,
para que suba como ese incienso delante de él. Amén. Entonces nuestra oración, nuestra alabanza, la oración deben subir como olor fragante. Por eso es que debe ser algo constante y debe ser algo sincero delante del Señor. No por vana repetición ni nada de eso, sino porque realmente queremos acercarnos al Señor, queremos ponernos a cuentas con Él, porque dice la palabra que debemos ponernos a cuentas con el Señor cada día de nuestras vidas. Porque no sabemos ni el día, ni la fecha, ni la hora en que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia para llevarnos al reino de los cielos. Por lo tanto, debemos estar listos y preparados. También vimos el dinero del rescate, que los israelitas tenían que dar medio ciclo de plata por cada uno para ofrenda de rescate, es decir, para que no murieran en ese momento que les estaba dando estas instrucciones. Y eso es un símbolo de la permanencia en el Señor y que debían ser redimidos, su pueblo debería ser redimido. Y nadie quedaba excluido. Tenían que darlo todos y tenían que darlo tanto ricos como pobres, que veíamos esa igualdad del Señor. Y ese se ofrecía a todos, ofrecían la misma cantidad. Ahora ese rescate representa la redención del Señor Jesucristo, que Él ya pagó por todos el mismo precio, que fue su preciosa sangre. Y Él la pagó por todos nosotros y por todos los que creemos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Viene a hacer ese rescate por nosotros. Ese ya no es de ese medio ciclo de plata para todos, sino que la salvación de Cristo ahora es igual y suficiente para cada uno de los que creemos en su nombre, cada uno de los que creemos en el Señor Jesucristo. Amén. Y ahora lo que veíamos hoy, lo que leíamos acerca de la fuente de bronce que representa la limpieza y la pureza ante el Señor que debemos tener cada uno de nosotros. No solo los siervos que activamente trabajamos para el Señor en la congregación, sino cada creyente es siervo del Señor. Amén. Entonces cada uno de nosotros debe estar con esa limpieza y esa pureza delante del Señor. Volvamos a leer ahí del versículo 17, pero le damos hasta el 21. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren al tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y no tendrán y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Amén. Entonces esa fuente estaba entre el altar del sacrificio y la carpa del tabernáculo, la carpa de reunión, mostrando que nadie podía entrar a la presencia de Dios sin ser purificado. Y así mismo es hoy en día. Ninguno de nosotros puede entrar a la presencia de Dios en oración si antes no se ha purificado. Pero gracias a Dios hoy en día no es como tan literal como entonces. En aquel entonces, si una persona entraba al tabernáculo de reunión sin haberse lavado las manos y lavado los pies en símbolo de pureza, el que entraba sin hacer eso moría de una. Moría, ¿cómo sería? De insofacto, sí, señor. Y claro, menos mal no pasa eso hoy, porque si no, este mundo sería, bueno, estaríamos más poquito. Entonces, así como Aarón y sus hijos tenían que lavarse las manos y los pies antes de entrar, nosotros también tenemos que limpiarnos espiritualmente cada día. No con agua, sino con agua y jabón, no me interesa. No con agua, sino con nuestras oraciones. Es decir, estar a cuentas con el Señor, pedirle perdón por nuestros pecados. Porque nadie está libre de pecado. Nadie puede decir, no, yo soy justo, yo no peco en nada. Yo no peco ni con mal pensamiento, no, porque todos pecamos. Porque dice la palabra de Dios que no ha sido hallado ni un solo justo en esta tierra.
Ni antes de Cristo ni después de Cristo hay alguien que pueda decir, yo me libro solo, yo me redimo solo, yo soy santo. No, todos pecamos de una u otra manera, con un pensamiento, con una palabra, con una reacción, con cualquier cosa podemos pecar. Entonces es ahí donde coge fuerza el Señor Jesucristo en nuestras vidas para salvación. Amén. Leamos en San Juan capítulo 13, por favor. Libro de San Juan capítulo 13, verso del 8 al 10. Entonces aquí vemos por qué es necesario que nos limpiemos para estar delante de la presencia del Señor. San Juan 13, versículo 8 al 10. Amén. Dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces, claro, aquí el Señor Jesucristo le decía a Pedro que tenía que lavarle los pies. Este es el momento en que el Señor Jesucristo, mostrando su humildad y su forma de siervo el que se hizo, se presentó ante los discípulos para lavarle los pies. Y Pedro no quería, que cómo el Señor Jesucristo le iba a lavar los pies. Y el Señor Jesucristo le dice que era necesario. Pero aquí va algo más allá de la limpieza física. Dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es decir, si no le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, si no reconocemos el pecado que aún mora en nosotros y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, pues no estaremos limpios, no tendremos parte con el Señor Jesús. Entonces, de esa manera Él no podrá interceder por nosotros. Por eso es que es tan necesario que nos pongamos a cuentas con el Señor diariamente. Amén. Y Efesios más adelante, Efesios capítulo 5, versículo 26. Amén. Efesios 5, 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es más, como para tener bien el contexto, desde el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, que es la palabra de Dios la que nos limpia. O sea, ya no el agua, claro, el agua nos limpia y tenemos que bañarnos diariamente y tenemos que echarnos jaboncito, perfumito, restregarnos. Eso es algo, digamos que de natural, digamos, una limpieza física, pero eso no nos limpia espiritualmente. Lo que nos limpia, ¿qué es? El Señor Jesucristo, por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué por medio de la palabra? Porque por medio de la palabra es que reconocemos nuestros pecados, que podemos reconocer lo malo que hay en nosotros y por eso el Señor pide que estudiemos la palabra, que la palabra nos va limpiando poco a poco de nuestra vieja manera de vivir, de nuestras reacciones incorrectas, de nuestra forma incorrecta de vivir. Entonces, en Cristo esta limpieza no se hace, con agua literal, sino con la palabra de Dios y con su sangre derramada en la cruz, que Él ya derramó su sangre por nosotros. Amén. Leamos Primera de Juan capítulo 1, verso 7. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz,
como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, ahí tenemos esa parte en nosotros, que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero ¿qué pasa? Que debemos confesar nuestros pecados. Porque dice el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si su palabra no está en nosotros, no somos limpiados y purificados. Por eso debemos reconocer siempre nuestros pecados. Y hablando nuevamente del altar de bronce, pues su material era ¿de qué? De bronce, ¿no? Pues porque dice que es el altar de bronce. Y este bronce simboliza el juicio sobre el pecado. Entonces Jesucristo fue juzgado por nosotros para que no podamos, para que nosotros hoy podamos acercarnos limpios al Padre Celestial. Si el Señor Jesucristo no hubiera hecho ese proceso, no se hubiera entregado y no hubiera sido sobre Él todo el juicio sobre el pecado, pues nosotros no podríamos acercarnos a Dios, no tendríamos entrada en el reino de los cielos, porque ahora tenemos entrada es por el Señor Jesucristo, por eso ese proceso de lavamiento en nuestras vidas. Leamos ahí en San Juan, por favor, en el libro de San Juan, capítulo 3. San Juan 3, versos 14 y 15. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Entonces, en este relato aquí, el versículo 14 habla de que Moisés en el desierto tuvo que hacer una serpiente de bronce para que cuando resulta que el pueblo había pecado, de tal manera que el Señor se enojó y permitió que las serpientes invadieran el campamento del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Y entonces eran unas serpientes mortíferas, al que mordiera, esa persona moría. Pero el Señor tuvo misericordia. ¿Por qué? Por la oración y la intercesión en ese momento de Moisés para el pueblo. Y entonces le dijo el Señor que tenía que hacer esta serpiente de bronce y ponerla en lo alto. Y cuando alguien fuere picado, al mirar esa serpiente, no moría. Entonces, de esa manera, hoy en día, cuando está el pecado en nosotros, pero miramos al Señor Jesucristo en su cruz, no lo vemos literalmente, pero sí con nuestro espíritu, con nuestro ser, con el conocimiento, con la aceptación del Señor Jesucristo como Señor y Salvador, vemos hacia Él y no morimos por nuestro pecado, sino que ahora tenemos que vida eterna. ¿eh? Entonces esa agua reposaba en ese recipiente de juicio, mostrando que la pureza del creyente reposa sobre la obra consumada del Señor Jesucristo. O sea, esa obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz es la que nos limpia de todo pecado, es la que nos lava. Amén. Entonces cada día debemos venir a la fuente que es Cristo. O sea, ya el sacerdote cada día tenía que ir y lavarse las manos y los pies antes de presentar el sacrificio y antes de entrar al tabernáculo para quemar el incienso y poner los panes y hacer todas las obras, de prender el candelabro. Pero ahora nosotros tenemos que hacerlo, pero en oración, en comunión con el Señor, en alabanza, en adoración, en la palabra, en la confesión de pecados sobre todo. Tenemos que ser capaces de reconocer nuestros pecados. Amén. Ahora primera de Juan capítulo 1, verso 9. Que lo volvemos a leer ahí. Ya lo habíamos leído, pero lo volvemos a leer. Dice, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados.
Ahora no es que confesemos nuestros pecados a una persona como tenían costumbre en la iglesia católico-romana, que está el sacerdote y a él tienen que confesarle los pecados. No, es directamente a nuestro Padre Celestial. Es directamente a Él en oración y pedirle perdón por ese pecado. Amén. Entonces, volviendo ahí a Éxodo capítulo 30, versículo 22. Dice 30, 22 al 33, veámoslo todo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente, 500 ciclos de 500 ciclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y el aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite del santuario, el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios del candelero y con todos sus utensilios del altar del incienso, el altar del holocausto, con todos sus utensilios y la fuente y su base. Y así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santísimo. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Esto es y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraños será cortado de entre el pueblo. Entonces, ¿qué habla aquí el Señor? El aceite, que el aceite de la unción, que era para consagración y el poder del Espíritu Santo, y precisamente el aceite simboliza al Espíritu Santo, y esos componentes que de los que veíamos ahí de la santa unción, que decía que mirra, que canela, que dice tomarás de mirra excelente, dice también canela, casia y otros utensilios tenían un significado especial. Entonces la mirra representa el sufrimiento de Cristo. Normalmente la mirra es algo amargo y eso representaba el sufrimiento del Señor Jesucristo. La canela, la dulzura del carácter de Cristo. El cálamo, la humildad y la obediencia del Señor Jesucristo. Y la casia, el poder santificador del Señor Jesucristo. Y ese aceite de oliva, la presencia viva del Espíritu Santo ahora en nosotros. Por eso es que normalmente se usa el aceite hablando de la representación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Leamos Isaías 61:1, por favor. Isaías 61:1 dice, bueno, Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amén. Y vemos que este pasaje también apuntaba al Señor Jesucristo, que es de esa obra del Señor, pero aquí habla que el Señor Jesucristo había sido ungido por el Espíritu del Señor,
el Espíritu Santo para hacer esas obras. Asimismo, nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo cuando creemos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Amén. Leamos Hechos capítulo 10, por favor. Ahora vamos al libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38. Amén. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Asimismo, Dios está con nosotros. Ese aceite no debía ponerse sobre la carne de cualquier persona, porque eso digamos que enseña que la unción no se mezcla con la naturaleza carnal. Es decir, el Espíritu Santo no mora en aquellos hijos de desobediencia, no mora en aquellos que son hijos del diablo. Dice la palabra que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, ¿cierto? Y nosotros cuando creemos en el Señor Jesucristo venimos a ser hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero en aquellos que no han reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón, pues en ellos no está el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo no unge el orgullo, no unge la vanagloria o la autosuficiencia. Él unge al que se humilla delante de su presencia. O sea, cada uno de nosotros debemos reconocernos y dice la palabra que debemos ser humildes y pensar de nosotros menos que los demás. O sea, nadie puede tener mayor opinión o mayor, ¿cómo se dice? Se me fue el versículo. No debe pensar a sí mismo en superior, sino pensar en los demás como superiores. Esto demuestra la humildad que debemos tener en nuestro corazón. Leamos Romanos capítulo 8, por favor. El libro de Romanos capítulo 8, verso del 8 al 9. Amén. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, que si en nosotros no mora el Espíritu Santo porque creemos en el Señor Jesucristo, no somos de Cristo, pero gloria a Dios porque somos del Señor. Gloria a Dios porque el Espíritu Santo mora en nosotros porque lo hemos reconocido el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Ahora Gálatas 5. Gálatas 5, 25. Amén. Gálatas 5, 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Es más, desde el 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritando unos a otros, envidiándonos unos a otros, dice el Señor. Entonces dice que debemos vivir en el Espíritu, que ya no debemos hacer las obras de la carne que antes hacíamos, antes de conocer al Señor Jesucristo, que ahora conociendo al Señor Jesucristo debemos vivir en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, todo esto, pero porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y a veces nuestras obras no son tan correctas. Es ahí donde debemos corregir nuestro camino para que las obras que hacemos sean correctas delante del Señor. Amén.
Entonces, volviendo al tema de esa unción del aceite, resulta que la palabra Cristo significa literalmente el ungido. Y todo esto apuntaba al Señor Jesucristo. Todo el tabernáculo, los utensilios del sacerdote, todo fue ungido con aceite santo, porque Cristo mismo es el centro de la santificación y del ministerio. Cristo mismo era santo, perfecto. Dice que Él se hizo 100% hombre como nosotros, y Él estaba expuesto a las mismas tentaciones, a la misma debilidad, a la misma forma de vivir, pero con la diferencia de que Él no pecó. Estuvo expuesto a la tentación, y hubiera, siendo humano, hubiera podido caer en esa tentación, pero Él era santo y no pecó como nosotros si caemos a veces en esas tentaciones. Y eso es lo que nos dice el Señor. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, verso 8 y 9, por favor. Hebreos, capítulo 1, verso 8 y 9. Hebreos 1, 8 y 9. Dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con el óleo de alegría, más que a tus compañeros. Aquí habla precisamente del Señor Jesucristo y dice que Dios lo ungió, el Dios tuyo, el Dios nuestro, con óleo de alegría. Ese es el Señor Jesucristo, y ahora es ese óleo de alegría para nosotros, para los que creemos en su nombre. Ahora vamos al libro de Juan, San Juan, capítulo 3, verso 34 al 36. San Juan 3, 34 al 36. Amén. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da al Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Entonces aquí habla también del Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo, que fue enviado por Dios, habla las palabras de Dios. Y pues Dios no da su espíritu por medida, sino que estaba en él. Dice que el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y por ese amor del Padre, también hacia nosotros, hacia sus hijos, hacia su creación, fue que envió al Señor Jesucristo para darnos ahora vida eterna, para darnos ahora por medio de Cristo esa unción, esa libertad. Por eso es que podemos decir que el Señor Jesucristo es el ungido perfecto, y ahora no nos ungimos con aceite ni nada de eso, sino que nos ungimos con el Espíritu Santo que es derramado en nosotros cuando creemos en el Señor. Amén. Volviendo a Éxodo, por favor. Éxodo 30, versículo 34 al 38. Entonces ya hablamos de la fuente de bronce, ya hablamos del aceite de la unción. Ahora vamos a ver del incienso. Éxodo 30, versículo 34 al 38 dice, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti
os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este, para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Entonces, del incienso santo es la adoración pura y agradable a Dios. Entonces ya habíamos hablado que el incienso representa la oración y la adoración al Señor y la alabanza y todo lo que hacemos delante del Señor. Esa es representación de ese incienso, que nuestras acciones, es decir, la oración, la adoración, todo sube como olor fragante delante de Dios. Leamos el Salmo 141, versículo 2. Amén. 141.2 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Amén. Dice, para guardar mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Y todo esto qué? Todo esto era para adorar y honrar al Señor. Entonces nuestra oración sube delante de Dios y sube como incienso, como olor agradable delante de Él. Ahora Apocalipsis 5:8, donde confirmamos esto que acabamos de decir. Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Amén. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Entonces nuestras oraciones suben como olor fragante, pero también llegan allá a un repositorio. Dice que copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, de todos nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, ahora venimos a ser santos delante de Dios. Amén. Entonces solo Cristo puede hacer que nuestra adoración sea aceptable, que nuestra oración sea aceptable, que nuestra comunión con Dios sea aceptable. Solo Cristo puede hacer esa obra. Entonces el incienso debía colocarse delante del testimonio justo antes de la entrada al lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios. Recuerden que estaba el tabernáculo y el tabernáculo se dividía en dos, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, porque ahí se manifestaba la presencia de Dios. Y antes de esa entrada tenían que colocarse el altar del incienso, y eso representa que la oración solo es aceptable cuando pasa por medio de Cristo. ¿Sí? Nuestro mediador es Jesucristo, por eso es muy importante que cuando oremos nosotros, oremos y finalicemos con en el nombre del Señor Jesucristo. O sea que nuestra oración pasa por medio de Cristo cuando decimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leamos de Hebreos capítulo 9. El libro de los Hebreos capítulo 9, versículo 24. Amén. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Él está y se presenta delante de Dios por nosotros.
Dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, dice la palabra. Es decir, que cuando oramos y nos presentamos delante del Señor es por medio de Cristo. Y por eso cuando nuestra oración es por medio de Cristo, es una oración aceptable delante del Señor. Cuanto nuestra oración, adoración y alabanza es por medio de Cristo y debe ser así para gloria de su nombre. Amén. Ahora en el libro de Juan, por favor. San Juan 14. Verso 13 y 14. Amén. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hablando el Señor Jesucristo. Ahora, recuerden que sabemos que no todo lo que le pedimos a Dios, Él no lo da. ¿Por qué? Porque Él conoce la razón de nuestro corazón, es decir, la razón por lo que pedimos. Sí, y además todo debe ser en su perfecta y santa voluntad, porque así debe moverse nuestra vida. Nuestra vida no se debe mover, ni nuestra oración, ni la oración no se debe mover por lo que queremos, sino es por la voluntad de Dios, que se ejecute la voluntad de Dios en nuestras vidas y en las cosas que nos convienen. Porque a veces pedimos al Señor muchas cosas para nuestro propio gasto, o sea, para nuestro propio bienestar. Y pensamos a veces hasta egoístamente, pero el Señor quiere que pensemos en los demás, que nuestras peticiones de oración y comunión con Él sean agradables delante de Él y no sean cosas incorrectas, porque a veces lo que pedimos nos puede apartar del Señor. Si Él conoce nuestro corazón, si Él nos da, por ejemplo, todas las cosas de las que queremos, tal vez de esas cosas nos aparten del Señor. Tal vez esas cosas nos aparten de su presencia, nos alejen de Él por enfocarnos en esas cosas del mundo sobre todo. Entonces el sacerdote tenía que ofrecer incienso y Cristo ofrece nuestra adoración purificada delante de Dios. Por eso es que todo por medio del Señor Jesucristo llega ante el Señor Padre Celestial de una manera santa, de una manera perfecta y un olor fragante. Por eso es que cuando oramos en el nombre del Señor Jesucristo y nos ponemos en la presencia del Señor, Él no nos ve directamente, porque si Dios nos viera directamente, vería el pecado que aún mora en nosotros, vería las cosas malas que aún pensamos, decimos. Pero el Señor Jesucristo se pone en la mitad, intercede por nosotros y el Señor Dios Todopoderoso nos ve santos. Amén. Por eso es que el Señor Jesucristo es el intercesor perfecto que tenemos y que hace que toda nuestra oración, la alabanza y la comunión suba delante de Él como olor fragante, olor agradable. Amén. Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8:34. Amén. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Amén. Por ese inmenso amor y esa inmensa misericordia es que el Señor Jesucristo está a la diestra del Dios Padre e intercede por nosotros, para que no seamos condenados, para que no seamos castigados, para que no seamos lanzados al lago de fuego y azufre, que es donde realmente deberíamos tener o debería ser nuestro destino por nuestro pecado. Pero ahora por ese inmenso amor tenemos de entrada en el reino de los cielos. Amén. Entonces, todo esto apuntaba al Señor Jesucristo, todo lo que hemos leído y aprendido acerca del tabernáculo, el sacerdocio, y todo esto apunta hacia Él. Y ahora esto apunta a que Dios busca adoración, oración y comunión genuina delante de Él. Cada creyente
debe ofrecer incienso en su oración. No literal incienso físico, sino una comunión en santidad para la gloria de Dios. No con vanidad ni vanagloria, sino una comunión y una oración sincera, porque a veces pareciéramos como el publicano. ¿Recuerdan esa parábola que el Señor Jesucristo enseñaba acerca de la oración y que había un publicano y un fariseo delante en el templo orando, mientras que el publicano decía que era pecador, que él reconocía su pecado? Estaba el fariseo diciendo: gracias, Señor, porque yo no soy igual que ese publicano que peca, que hace esto, que hace aquello, que yo ayuno y que yo doy la ofrenda y que no sé qué, llenando su propio corazón de ese fariseo, de esas cosas que hacía, pero que al mismo tiempo era una oración que no era aceptada delante de él. Porque más bien debe ser nuestra oración como el publicano, reconociendo nuestro pecado. Eso es lo que quiere el Señor, que reconozcamos nuestro pecado delante de él. Leamos San Juan capítulo 4, por favor, verso 23 y 24. 23 y 24. Amén. Dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Entonces nuestra adoración debe ser genuina, debe ser en espíritu y en verdad. En espíritu es creyendo fielmente en el Señor Jesucristo, pidiéndole perdón por nuestros pecados, y pidiéndole al Señor que obre en nuestras vidas, que cuando nos presentamos delante de Él y le pedimos perdón por nuestros pecados, dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Ahora leamos Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos 12, 1. Amén. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra manera de vivir. Es decir, que debemos presentar nuestra vida delante de Él como sacrificio vivo. Sabemos que estamos en este mundo, estamos en esta carne, y a la carne le gustan muchas cosas del mundo. A la carne le gustan muchas cosas incorrectas. ¿Y cuál es ese sacrificio? Que sometamos la carne a lo que el Señor quiere, como quiere Él que vivamos. Que seamos capaces de rechazar la tentación, de rechazar el pecado y no caer en esas cosas, sino ser fuertes y presentarnos en sacrificio delante de Dios. Que ya no es las cosas que queremos, sino las cosas que debemos hacer y cómo las debemos hacer. Que ya no importa si sufrimos o no, pero por causa de Cristo seguimos adelante en sus caminos para gloria de su nombre. Amén. Entonces cada creyente debe lavarse por medio de la palabra de Dios. Cada creyente debe ser ungido con el Espíritu Santo cuando creemos en Él. Y cada creyente debe ofrecer incienso, es decir, oración, adoración y alabanza delante de Dios. Amén. Por último, leamos de Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre
la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificando nuevos corazones de la mala conciencia y lavando vuestros cuerpos con agua pura. Amén. Y dice el 23, manténganse firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque Él es fiel, porque fiel es el que prometió. Amén. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que debemos presentarnos delante de Él, que ahora tenemos una libertad en Cristo, que tenemos libertad de que de entrar al lugar santísimo por medio de Cristo y su sangre derramada y su obra en la cruz. Podemos entrar confiadamente al trono de su gracia, dice la palabra. Y que dice por el camino nuevo, por nuestra nueva manera de vivir, la vida antigua de vivir debemos dejarla a un lado y no vivir de esa manera, sino vivir de una manera correcta, que le agrade a Dios, dejando nuestras costumbres pecaminosas, dejando las cosas que le agradan a la carne, dejándolas atrás, no viviendo más en eso. Dice que acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe de que el Señor Jesucristo ya hizo su obra y tenemos entrada delante de Él. Dice, purificando nuestros corazones de mala conciencia y lavándonos los cuerpos con agua, no con agua física para limpiar la mugre física, sino, como lo decíamos, por medio de la palabra, la oración y la comunión con el Señor, para limpiarnos de todo mal y pecado, confesando nuestros pecados, confesando lo malo que aún mora en nosotros, reconociéndolo y abandonando ese pecado por medio de su Santo Espíritu que nos da fuerzas para seguir adelante. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza. Agradecemos tu amor y tu misericordia, Dios Todopoderoso, y agradecemos tu palabra, Dios Santo, que vemos cómo desde el tabernáculo, Señor, desde esa época, Padre, ya apuntabas al Señor Jesucristo, ya tenías misericordia de nosotros y sabías que ibas a obrar en nuestras vidas, Señor Dios. Ahora, Padre, perdona nuestros pecados, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestra oración. Por medio de Él queremos entrar al lugar santísimo, Padre amado, y pedirte perdón por lo malo que aún mora en nuestras vidas. Perdón, Señor, por lo malo que aún pensamos, decimos y hacemos. Perdón, Señor, por lo malo que aún le damos rienda suelta nuestra carne, Señor Dios. Tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, Señor, y hasta este día has tenido cuidado de nosotros y nos has perdonado, y nos has dado paz, y nos has dado amor, y nos has dado misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, para obrar conforme a eso, para que nuestra vida sea agradable delante de ti, para que en oración y comunión contigo, en adoración y alabanza, suba como olor fragante delante de ti, que nuestras acciones, hasta nuestros pensamientos, Señor, todo sea olor fragante delante de tu presencia, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que obres de nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser, y nos mantengamos firmes sin fluctuar, Señor Dios Todopoderoso, hasta la venida del Señor Jesucristo por tu iglesia, por nosotros, o hasta que nos llames a tu presencia, Señor Dios Santo. Ayúdanos y fortalécenos, y nos dejamos todas las cosas en tus manos, Señor, Padre amado. Asimismo dejamos todas nuestras preocupaciones, angustias, enfermedades, dificultades, problemas, toda situación, Señor, delante de tu presencia, para que tú obres tu santa y perfecta voluntad, Señor. Como dice tu palabra, si tú quieres puedes sanarnos, si tú quieres puedes ayudarnos, si tú quieres puedes manifestarte en nuestras vidas, Padre Santo, si tú quieres puedes obrar a nuestro favor. Si tú quieres que se haga siempre tu santa y perfecta voluntad. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios, amén.